Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes en este pequeño video tutorial cómo partir un campo de fecha y tiempo en sus partes constitutivas en columnas individuales, es decir, obtener de un campo de fecha y tiempo la parte de fecha y la parte de tiempo en columnas individuales. Pero antes de comenzar con la función que va a realizar esto, vamos a dar quiero regalar una pequeña explicación de qué es lo que Excel internamente almacena cuando nosotros digitamos una fecha en una celda en Excel. Cuando nosotros empezamos a digitar una fecha en una celda en Excel, internamente Excel almacena un número decimal, es decir, un número que contiene una parte entera y una parte decimal, en donde la parte entera representa el número de días desde el 1 de enero de 1900 y la parte decimal representa la fracción del día, es decir, las horas, los minutos y los segundos que han transcurrido en ese día. Cuando nosotros empezamos a tipear o a escribir una fecha en una celda en Excel, internamente Excel almacena ese número y le cambia el formato. En lugar de ser un formato general o numérico, cambia el formato a un formato que puede ser fecha corta, fecha larga o hora, o le puede aplicar un formato que está aquí en personalizado que apunta a uno de estos tipos de formato para mostrar ese número. ¿Cómo podemos darnos cuenta qué tipo de dato o qué dato almacena Excel cuando digitamos una fecha? Para esto vamos a copiar el valor que está en la celda adyacente. Vamos a utilizar una fórmula que me copie el valor. Vamos a darle Enter y vamos a arrastrar esta fórmula hacia abajo. Y en lugar de mantener el mismo formato personalizado, vamos a quitarle el formato dando clic en General o simplemente aquí en el formato, borrar formato. Vamos a borrar el formato y ustedes observen cómo ahora el formato es sin formato, que es general, y cómo internamente Excel almacena esa fecha como un número decimal con una parte entera y con una parte decimal. Bien, teniendo esta información en mente, para extraer la parte de fecha de ese campo de fecha y tiempo, vamos a utilizar en una fórmula la función entero. Vamos a colocar aquí la función entero y observe que la función entero me pide un número que queremos extraer, es decir, queremos extraer la parte entera de ese número, y como sabemos internamente Excel almacena el campo de fecha y tiempo como un número. Vamos a darle aquí el valor de la celda C5, vamos a dar Enter y ustedes observen cómo Excel inteligentemente me formatea el resultado como si fuera una fecha, porque Excel sabe que el dato de origen es un número pero está formateado a algo que representa una fecha. Entonces Excel, el formato de salida para ese dato también me lo muestra como una fecha. Ahora simplemente nos queda arrastrar la fórmula hacia abajo y observen cómo esta vez obtengo para cada uno de estos campos de fecha y tiempo, observen cómo obtengo la parte de fecha. Para obtener la parte de tiempo vamos a tener que extraer la parte decimal de ese número, y para esto vamos a utilizar también una fórmula que utilice la función entero, pero esta vez vamos a restar el número completo, es decir, la fecha completa, y le vamos a restar la parte de entero. Para esto podemos restar el valor que ya calculamos aquí en la parte de fecha, o simplemente podemos también utilizar la función entero. Vamos a utilizar en este caso la función entero, le vamos a dar el valor de la celda C5. Vamos a dar Enter y observe cómo de nuevo Excel inteligentemente me formatea esto ahora como un campo de hora, porque sabe que el dato de origen es un número que está formateado con una fecha, o en este caso personalizado, que apunta a una fecha. Vamos a copiar la fórmula hacia abajo y observen cómo esta vez obtengo para cada uno de estos campos de fecha y tiempo, observe cómo obtengo la parte de tiempo. Bien amigos, básicamente eso era lo que les quería explicar en este pequeñísimo video tutorial, cómo obtener en columnas individuales la parte de fecha y la parte de tiempo para un campo de fecha y tiempo. Si les resultó de utilidad este material, por favor regálenme un like, y si no están suscritos a mi canal, por favor suscríbanse. Vamos a seguir subiendo material de interés relacionado con Excel que nos va a permitir mejorar cada día en esta bellísima herramienta. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.